tener un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmo 119, 11. Salmo capítulo 119, versículo 11. ¿Alguien que dé la lectura, por favor? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué dice? ¿Qué decía David ahí? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Estaba refiriendo a Dios. Entonces, ¿a qué se referirá que he guardado tus dichos? ¿Qué serán los dichos? Cuando ustedes dicen, ¿cómo lo podría ilustrar? Cuando usted dice algo que se convierte ¿qué? Pues en un dicho, o sea, de algo que usted dijo. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Pero qué es eso de guardar? ¿Qué tienen por guardar? Que ahí los tengo y pues ya, hasta ahí. ¿Qué será guardar? A ver, hermanitas del pandero, ¿qué entienden por guardar? A lo que se refería David ahí en el Salmo 119, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué será? Sí, lo que ustedes crean no es necesariamente ¿no? A ver acá de este lado. Nuestra hermana Alejandra. Que Él los conoce, ¿no? Y que los ha hecho. Los ha puesto por obra. Dice, estaba hablando David ahí, dice, en mi corazón, y le estaba diciendo a Dios, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando dice he guardado tus dichos, ¿qué es lo que Dios les había dado antes a los israelitas? Les había dado la ley. O sea, los dichos eran la ley, toda la ley. Entonces dice David, bueno, yo en mi corazón he guardado tus dichos. O sea, yo he puesto en práctica lo que tú me has dicho. O sea, yo he llevado a cabo lo que tú me has dicho. O sea, lo que está ahí en la ley yo lo he guardado. ¿Y qué estaba en la ley? No matarás, no robarás, o sea, todo esto. Por eso dice, para no pecar contra ti. Entonces, cuando estamos hablando, dice, en mi corazón he guardado, dice, ¿qué quiere decir guardar la palabra de Dios en el corazón? Es primero, si ustedes van a anotar, es conocer, y la segunda va a ser creer, y la otra va a ser saberla de memoria. Si usted va a anotar, verá tiempo que anote. Por eso decía David, en mi corazón he guardado tus dichos. Cuando él está diciendo que ha guardado los dichos de Dios, es porque conoció primero la palabra, o sea, lo que era la ley. Y obviamente la creyó. Y cuando la creyó, pues se la tuvo que aprender, porque ahí, si ustedes se acuerdan, en la ley, en ese tiempo a los judíos les decían que la tenían que repetir a sus hijos en la mañana, por la tarde, por la noche, al acostarse, por levantarse. O sea, la ley estaba continua. Entonces, obviamente, se la iban a aprender. Se la iban a aprender. Entonces, por eso dice ahí,
¿Qué quiere decir guardar la palabra de Dios en el corazón? Es conocer, creer y saberla de memoria. Nosotros, ¿cómo vamos a obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo vamos a obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la tenemos que conocer primero, ¿no? Primero tenemos que conocerla. ¿Para qué? Para hacerla. Porque si no la conocemos, por eso mucha gente no ha conocido el propósito de Dios, no conoce a Dios y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no conoce. Y aún todavía conociendo, hay algunos que conocemos y no hacemos lo correcto. Por eso dice aparte ahí, en la parte de abajo que la tenemos ahí, creerlo. O sea, creer las palabras de Dios. O sea, creer a la palabra de Dios. Porque si nosotros la conocemos, la podemos conocer. Pero si no la creemos, pues no va a tener ningún efecto en nosotros. Y la tenemos que saber de memoria. ¿Cuántos se saben los libros de la Biblia? Volvemos a retomar el tema de la semana pasada. Porque al conocer un cristiano común, y esto que a veces he platicado con algunos, participantes de otras sectas o religiones, como se le quiera llamar, y les dicen, bueno, sí, yo he visto que los cristianos, o los que se dicen ser cristianos, no conocen ni su propia Biblia. Pregúntales, dice, nada más ¿qué Dios les dice en la Biblia? O pregúntales cuántos libros tiene la Biblia, nada más así, bien sencillo. Pregúntales, y vas a ver que si te contestan o no. Ellos han creído nada más, pero no saben lo que dice su Biblia. Y yo eso a veces también lo compartía con algunas personas de la religión secular o la religión popular. Que le digo, bueno, tú eres creyente, ¿tú en qué crees? No, pues yo creo en la Virgen, yo creo en esto, yo creo en el otro. Pero bueno, o sea, las bases de lo que tú crees, ¿dónde están? ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? No, pues no. ¿Y por qué has creído? No, porque mis padres me dijeron. O sea, por eso dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de Dios. Si usted quiere conocer cómo es Dios, pues va a tener que ir a la Biblia. Si usted quiere saber cómo es Dios, cómo le va a hablar Dios, tiene que ir a la Biblia. No hay otra manera. Dios sí nos puede hablar, pero a veces no estamos capacitados para que nos hable. Pero si Dios, si usted y yo queremos que nos hable, pues aquí está la palabra de Dios. Y leo que esas personas me dicen, pues, pregúntales si saben que los libros, por lo menos de la Biblia, ¿cuántos libros tienen? ¿O qué dice Génesis? Aparte de Adán y Eva, ¿qué dice? ¿Qué más dice? ¿O qué dicen los evangelios? Entonces nosotros sí, a veces se nos ha hecho fácil, a veces nada más conocer o entregar nuestro corazón a Dios y dejarnos llevar y por lo que a veces hace la iglesia y por todo esto. Pero por eso nuestro estudio está enfocado al crecimiento en Cristo. O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Sí vamos a ir al cielo? ¿Sí estamos seguros de nuestra salvación? ¿Qué estaremos haciendo aquí dentro de la iglesia? ¿Estaremos perdiendo el tiempo? Entonces, yo creo que no. Pero todas esas preguntas salen y la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros. ¿A qué estamos haciendo? Si yo soy cristiano, bueno, ¿por qué soy cristiano? ¿En qué se basa lo que yo creo? Y yo debo tener una seguridad si alguien me pregunta, oye, ¿por qué tú eres cristiano? Porque Cristo murió por mí y la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto. Y el alma que pecar, esa morirá y demás. Y tener la seguridad de quiénes somos. Pero si no lo conocemos, imagínense, ¿dónde estaremos en nuestro crecimiento espiritual? Yo creo que estaremos todavía desarrollándonos, ¿no? Como embrión, apenas, no somos ni niños. Pero cada quien conoce en el área donde estamos. Pero sí, la palabra de Dios nos confronta y dice, bueno,
dice David aquí en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces ya vimos que es conocer, creer y saber la palabra de memoria. Salmo capítulo 1 versículo 2, vaya ahí a su Biblia. No hay regaño, estamos aprendiendo, y también la palabra de Dios es para mí